El curso del que vamos a hablar hoy es el curso de Cine y Psicoanálisis. Este curso de Cine y Psicoanálisis se dicta también en forma presencial y en forma virtual, siempre en BAMA. Y hola a los recién llegados. Eh, Ahora yo me voy a presentar, después vamos a hablar un poco del BAMA, vamos a hablar un poco de qué se tratan las clases virtuales, de por qué estamos utilizando esta modalidad, para qué nos sirve, y vamos a hablar un poco también de otros cursos, también les voy a introducir que se dan también en el BAMA, pero fundamentalmente vamos a hablar del curso de Cine y Psicoanálisis, que es el curso que dicto yo. Mi nombre es Nazareno Guerra, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires, trabajo en una práctica de investigación que se llama Cine y Subjetividad. Ahí trabajamos con alumnos que ya están bastante avanzados en la carrera y hacemos investigación básicamente. Lo que hacemos es trabajar en base a material audiovisual, trabajos de investigación. O sea, los alumnos desde hace unos años, los ingresantes después de 2011 en la Universidad de Buenos Aires tienen que hacer una tesis de grado. Es decir, que tienen que presentar una tesis cuando terminan de repetir todas las materias. Eso anteriormente no se hacía y con el advenimiento de este requerimiento empezaron a surgir también otras necesidades como las prácticas. Una de las prácticas es donde trabajo, en la que se hace investigación y muchas de esas investigaciones terminan después en tesis de grado. Y también soy realizador audiovisual. Yo antes de recibirme como psicólogo estudié cine y, y bueno, filmo. Eh, a veces hago cosas a pedido y normalmente lo que hago son documentales. Bueno, vamos a ir ya directamente a las slides. Seguramente ahora están viendo, ahora están viendo la primera slide, la de presentación, que es la de la carátula. Esta es como la agenda, ¿sí? La agenda que nosotros vemos lo que vamos a ver. En la presentación, que es lo que hicimos recién, vamos a hablar de la modalidad virtual y vamos a hablar también del BAMA y del concepto que tiene el BAMA de las clases virtuales, ¿sí? De por qué utilizar la modalidad de la clase virtual. Y después, propiamente, vamos a pasar al contenido del curso de cine y psicoanálisis y vamos a hablar un poco de qué se trata, qué contenidos tiene y de qué vamos a hablar. ¿Por qué por qué elegimos la modalidad virtual? Porque nos interesa acercarnos más allá de las distancias geográficas, por eso yo les preguntaba más temprano si estaban en Cava o si estaban en alguna otra ciudad o provincia del país y queremos unir nuestra experiencia y conocimiento potenciándolo con las nuevas tecnologías. La posibilidad de Internet nos da esta chance. Este curso yo normalmente lo doy de forma presencial en BAMA y nos da la posibilidad de, a través de Internet, hacer llegar eh, a otras personas de otros países o de otras ciudades este contenido. La idea es brindar a nuestros seguidores una experiencia lo más cercana a un curso presencial con la calidad de profesional, contenidos y personalización que hoy lo caracterizan, potenciándolo con el uso de la tecnología, brindando comodidad y adaptándose a las posibilidades. Vamos a avanzar. Recuerden que tienen libre acceso al campus virtual, ¿sí? Con la información necesaria para verlo cuando quieran. Tienen el acceso a la sala virtual, interactuando con docentes y alumnos. Va a haber preguntas online y chats abiertos, como los que tenemos ahora. La clase que estamos dando ahora la estamos grabando, ¿sí? También hay foros que no habilitamos ninguno, pero está la posibilidad. Y el docente los va a guiar, en este caso soy yo, los voy a guiar a lo largo del curso y voy a contestar preguntas por los distintos métodos
de conversación que establezcamos, ¿sí? Si ustedes escriben algo o si nos quieren enviar algo, lo pueden hacer y vamos a ir intercambiando información. Todo esto va a estar dentro de la misma herramienta. Pasemos ya directamente al contenido del curso. Entonces, el curso se va a tratar del cine y del psicoanálisis, como les anticipaba. Ambos nacen prácticamente en el mismo momento histórico, que es a fines del siglo XIX. Pensemos que las Lumière empiezan con las filmaciones alrededor de 1895, que era el mismo momento en el que Freud estaba pensando ya o de alguna manera estructurando la escritura de lo que va a ser un momento que se ubica como fundacional en el psicoanálisis, que es la interpretación de los sueños. El curso básicamente es una introducción a las tres estructuras básicas, a las tres estructuras que plantea el psicoanálisis y que intentamos abordar a través de material audiovisual. Yo creo, tengo casi como una especie de certeza de que existe algo en el aprendizaje audiovisual que se da y que es distinto al aprendizaje conceptual. En el aprendizaje conceptual uno tiene cierta tendencia a capturar lo que ciertos autores escribieron en un libro e intentar de alguna manera darle una significación a las cosas que pasan en la práctica de la psicología a través de esos conceptos o de esos marcos teóricos que nos dan como una referencia. Todo psicólogo que conozcan o todo profesional después de recibirse se da cuenta de que eso que aprendió no es suficiente cuando sale al encuentro de lo real. Hay algo que sucede en el intercambio entre los conceptos y el material audiovisual, en el cual, desde mi experiencia, lo que sucede es, por un lado, cierta dimensión de poder asir al ver en un cuerpo un acontecimiento, como puede ser un síntoma, como los que vemos en los distintos casos de las películas, y esa posibilidad de ver en una persona el acontecimiento en el cuerpo, es decir, la sintomatología o lo que a esa persona le sucede, permite capturar mucho mejor la dimensión de un concepto. En el curso vamos a trabajar fundamentalmente, vamos a tener por ahí otros aportes, obviamente, pero fundamentalmente vamos a basarnos en definiciones del diccionario de psicoanálisis de la Planche y Pontalis, que es un diccionario que permite establecer ciertas cuestiones básicas, insisto, son cuestiones que están abiertas al público general, pero que permiten asir de alguna manera lo que los autores, Freud sobre todo, querían decir con respecto a lo que escribían. Esto por un lado, ¿sí? Yo les decía que había como dos cuestiones. Por un lado, el material audiovisual y las cosas que aparecen en las películas, sobre todo los personajes y las subjetividades en juego, permiten dar cuenta de un concepto, pero al mismo tiempo permiten interrogarlo. Es decir, permiten que eso nunca termine de cerrar, de que un concepto nunca sea algo, una significación última con respecto a una subjetividad, sino más bien la posibilidad de poder
cuestionarnos si ese concepto da cuenta verdaderamente de eso que está pasando o no. Eso quizás es, a veces es lo más interesante, tratando de dar lugar a la pregunta que siempre queda como en veremos, ¿no? Esa pregunta que siempre llega a decir, pero esto del todo no me cierra. Entonces, el movimiento del curso es un poco este. Son 4 clases. En la primera clase lo que vamos a ver son cuestiones que tienen que ver más bien con lo inconsciente, es decir, vamos a trabajar con películas que permiten introducir la cuestión del inconsciente, es decir, cómo surgió lo inconsciente, en qué contexto surgió, y para hacerlo, y también para que ustedes puedan ver cómo funciona la herramienta, lo que vamos a hacer es, ahora voy a poner un video de unos minutos, ¿sí? El video es una película que se hizo sobre Freud en 1962. Es una película biográfica, es decir, que cuenta la historia de Freud desde antes de recibirse y el trabajo que hizo con respecto a su desarrollo profesional, y también habla de cosas personales, de su vida familiar. Pero puntualmente el recorte que vamos a ver ahora es un recorte que habla de las clases y del periodo que él asistió a estas ponencias que hacían en esa época. Y el profesor que ven ahora en la imagen congelada es Charcot, ¿sí? Que fue una gran referencia con respecto a que él tenía la posibilidad de pensar lo que ocurría con la histeria de una manera distinta. No les quiero anticipar nada sobre la histeria porque lo van a ver en el recorte y no hace falta que se lo repita. Bueno, ahí estuvo el recorte. Como ven en ese recorte se ve un poco la sintomatología de la época, ¿no? Estas histerias conversivas, que es como se llaman a estos padecimientos, como se les llamaba en esa época, es algo que daba cuenta de un problema, digamos, para la medicina, porque eran sintomatologías que no estaban determinadas por un problema orgánico. Hasta ese momento la medicina pretendía eh, explicar todo padecimiento humano a través de una falla o de una problemática orgánica. La histeria da cuenta de una sintomatología que no se puede explicar de esa manera y que le permitió a Freud conceptualizar de alguna manera o comenzar a conceptualizar el psicoanálisis, en el sentido de que lo que hasta ese momento se pensaba tradicionalmente como la modernidad, desde la modernidad, mejor dicho, como algo que iba de suyo, en el sentido de que las personas eran lo que decían y esa instancia psíquica que ahora conocemos como el yo era pensada como la totalidad del sujeto. Es decir, que si una persona hablaba y decía algo, eso la representaba completamente. Esto que ahora nos parece como una verdad un poco limitada, en ese momento era lo que reinaba. Es decir, esto que decía Charcot recién con respecto a que una persona en la histeria demostraba poder tener 2 líneas de pensamiento simultáneas, es lo que de alguna manera empezó a generar en Freud la posibilidad de conceptualizar el inconsciente. Algo que se mueve en el sujeto al mismo tiempo, pero es otra línea de pensamiento paralela que no necesariamente es accesible a la conciencia, ¿sí?
Como les comentaba, paralelamente al nacimiento del cine, Freud escribió La interpretación de los sueños, que se publicó en 1900 o 1899, y nosotros trabajamos en esa primera clase explicando un poco más este contexto de surgimiento del psicoanálisis, y de ahí saltamos 107 años hacia Better Call Saul, que es una serie sobre la cual yo hice un trabajo de investigación, en la cual se trabaja esta doble línea de pensamiento que surge en un sujeto. Es decir, lo que se presenta de una manera en una situación puntual está sostenido por una realidad libidinal de un sujeto. Es decir, lo que se dice o se propone en un cierto plano del relato, si se quiere un plano más superficial o más de intercambio imaginario, está sostenido desde otro plano por una realidad libidinal, que es una realidad del cuerpo, es decir, una realidad de las pulsiones, y que no necesariamente respeta la lógica de la conciencia, es decir, la lógica de los intercambios, la lógica del yo. En el episodio de Better Call Saul que trabajamos, analizamos, vamos desmenuzando un poco de qué se trata todo esto, de qué se trata que una persona maneja dos líneas de pensamiento contemporáneamente, de qué se trata en lo real, ¿no? En lo real, mejor dicho, en lo audiovisual. ¿De qué se trata eso cuando se pone en juego una subjetividad con otra en un vínculo de pareja? ¿De qué se trata? No quiero adelantarles los contenidos, pero podría seguir hablando, podría seguir hablando. Lo que pasa es que yo siempre tengo la tentación de empezar a contar todo y no es así. Pero bueno, lo importante es que sepan que la conceptualización del inconsciente conlleva una práctica. La práctica de la psicología, particularmente de lo que nos convoca es el psicoanálisis. Y esa posibilidad de conceptualizar una realidad libidinal implica, de alguna manera, que tenemos que evidenciar eso en la clínica. Y en la clínica, cuando aparece una persona, esa persona no te va a decir sus pulsiones. Esa persona dice aquellas cuestiones conscientes que lo atraviesan desde el lugar que puede hablar. Y desde el lugar que puede hablar es el lugar de la conciencia, del yo, del imaginario, de aquellas cuestiones que tienen más bien que ver con el intercambio que uno tiene, ¿no? Con el intercambio en la vida cotidiana, si se quiere más superficial, como decía antes. Pero eso está sostenido por una verdad que es una verdad libidinal. Y es una verdad que se sostiene desde otro plano, que va en paralelo y que atraviesa al sujeto de una manera, diría, ineludible, más allá de la estructura. La práctica clínica supone que eso tiene que poder ser contemplado y poder ser visualizado. Las preguntas que uno dirige hacia un paciente, o en este caso que nos convoca hacia un material audiovisual, son las preguntas que atañen a cuál es la verdad funcional de ese sujeto en esa situación. ¿Qué es lo que lo sostiene en ese lugar? ¿Por qué hace eso más allá de lo que dice? No a pesar de lo que dice, digo más allá de lo que dice. ¿Sí? Es decir, dice eso, pero eso implica otras cosas. Implica otras cuestiones que tienen que ver más bien con algo más íntimo y que no necesariamente puede ser compartido. Una de las formas que tuvo Freud para empezar a trabajar con el posible abordaje del inconsciente, en ese momento fue el trabajo con los sueños. En Mulholland Drive se lee en esa clave, es decir, se lee
en el sentido de entender lo que sucede ahí como una producción onírica para quienes. ¿Alguien la vio? Mulholland Drive, diga que sí o levante la mano, chateen. Sí, dice Guillermo. Bueno, Mulholland Drive cuenta esta historia de Betty y de Rita. Bueno, la vieron todos, fantástico. Hay muchas líneas de análisis y muchas personas que interpretan que la película se trata de, oh, Julieta. Bueno, no voy a contar el final, porque no la viste. Te prometo que no voy a contar el final, pero voy a contar un poquito. La película puede ser entendida en cierta lectura, en cierta clave que tiene que ver con la producción onírica de Naomi Watts, también conocida como Betty en la película. En la película se ven todo el tiempo estas producciones oníricas que tienen que ver con poder revivir activamente algo que fue experimentado en la vida diurna, es decir, cuando ella estaba despierta, intercambiando con otras personas de una forma pasiva, es decir, producir oníricamente algo que permita al sujeto revivir activamente lo que se vivió de forma pasiva. No sé si se llega a entender porque estoy haciendo un resumen muy grande, pero ella en su relación con Camila tiene limitaciones fuertes a la hora de poner sus propios términos. En cambio, en su producción onírica, ella tiene la posibilidad de restablecer los términos, por decirlo de alguna manera, y poder ver, o sea, poder vivir eso de otra forma, en la cual ella es protagonista y no tiene un rol pasivo, como en la vida cotidiana. Dentro de la primera clase, esas son las cosas que vemos. Después, una vez ya situado la cuestión del inconsciente, pasamos a la segunda clase donde hablamos propiamente de neurosis. Vamos a usar el diccionario de la plancha Fontaliz. En ese diccionario está como una definición y lo que nosotros tratamos de hacer en esta clase es situar ciertas coordenadas que permitan entender la cuestión de la neurosis y la cuestión del síntoma. Es decir, el síntoma como la expresión simbólica de una problemática, ¿sí? Que es un conflicto entre el deseo y la defensa. No lo vamos a hablar hoy, pero el asunto queda planteado. Para trabajarlo, lo ejemplificamos primero con un trabajo de investigación que hice sobre Full Metal Jacket, que es una película de Kubrick del año 87. Y en el trabajo de investigación lo que hice fue situar las coordenadas de ciertos conceptos de Deleuze y Guattari para establecer cierta comprensión sobre lo que le pasa a Rumer Pyle, que es el muchacho que está en la imagen en el medio. ¿Sí? Después vamos a ver Shane, que habla de Brandon, que es este muchacho, y habla de su dificultad para entablar relaciones emocionales con las mujeres. Vamos a abordar esta problemática como una problemática que tiene que ver con una expresión de un conflicto sintomático para él que tiene que ver con esta imposibilidad de vincularse con un sujeto de deseo, con una mujer como sujeto de deseo que no sea la mujer degradada, digamos, la mujer como objeto y como cosa a abordar, digamos. Él tiene esta dificultad. Entonces, en la clase hablamos un poquito más de eso. Después vemos Nymphomaniac. Nymphomaniac es una película de Lars von Trier que habla de Joe, que es una chica ninfomaníaca,
Eh, Vamos a ver un intento de tratamiento que ya tiene y vamos a hablar un poco de por qué funcionó, por qué no funcionó, qué podría haber pasado, qué no. Eh, Vamos a hablar de posibles formas de tratamiento y tratar de evaluar un poco qué pasa cuando esta dimensión de la expresividad del síntoma no es tenida en cuenta. Es decir, cuando lo sintomático que tiene una dimensión, si se quiere, creativa, que tiene una dimensión propia de ese sujeto y que no puede ser universalizable, es decir, que no puede haber un manual que diga, sí, la persona es ninfomaníaca, tiene que seguirse esta lista de pasos, sino que más bien hay que poder establecer desde dónde se genera esa problemática. Entonces, allí podemos puntualizar ciertas cuestiones con respecto a la sexualidad y con respecto a Jung. Ese era el final de la segunda clase. Después en la tercera clase vamos a hablar de psicosis, vamos a hablar de un caso muy lindo de psicosis. Muy lindo digo, no porque sea lindo, sino porque está muy bien trabajado en la cuestión discursiva de la psicosis, es decir, la cuestión que tiene que ver con intentar rearmar secundariamente algo que primariamente está roto o no está establecido. Sterling Hagen es el señor que sostiene una ametralladora y Peter Sellers es quien está sosteniendo como esas balas. Ellos entablan en la película una relación muy singular en la cual se, se, se desarrolla como un delirio muy interesante que tiene como desenlace algo que no voy a decir porque siempre tengo tendencia a decir los finales de las películas. Por favor, si estoy por decir el final de una película, chatenme y póngame, no digas el final de la película. Being There es una película no me acuerdo el nombre del director, pero la protagoniza también Peter Sellers. Básicamente se trata de un jardinero, también es conocida como Desde el Jardín, la película, y hay ciertas cuestiones con respecto a la psicosis y a la neurosis que se ponen en cuestión. Obviamente esto lo vamos a trabajar también con la definición del diccionario de psicoanálisis y vamos a tratar de establecer eh, cuál es la dialéctica entre el neurótico y el psicótico, qué es lo que pasa en ciertas cuestiones en las cuales es puesto a juego el principio de realidad, es puesto a juego aquello que nosotros entendemos como lo convenido, lo convencional, lo que se da por sentado. ¿Qué pasa cuando se quita el sentido a eso? ¿Qué pasa cuando lo que uno supone que va a ser siempre así, no lo es? Entonces en esas cuestiones es donde entra la posibilidad que tengamos o no de interpretar eso. Y después vamos a hablar de The Shining un poco, eh, como para dar cierta lógica a algo que puede escapar, digamos, a lo que hablábamos anteriormente. Bueno, la última clase habla de perversión. ¿Qué significa la perversión? La perversión es su vínculo con el ejercicio del poder. Eh, para la definición de la perversión no vamos a usar el diccionario porque el diccionario queda un poco desactualizado. Pensemos que es un texto de 1968, creo, más o menos. Es esa década, seguro. No recuerdo exactamente el año. En la clase de perversión, lo que vamos a tratar de entender es cómo funciona la perversión en el sentido de cómo está entramada en la lógica social. Es decir, no solo la cuestión de la perversión en el vínculo con lo que el perverso hace, sino también la funcionalidad de la lógica perversa. Es decir, cuando se dice que una sociedad es perversa, ¿qué se quiere decir?
¿cuál es la, ¿cuál es la explicación de que una sociedad es perversa, que una institución es perversa? ¿Sí? Tiene que ver con un ejercicio del poder. Para trabajar esa cuestión del ejercicio del poder vemos dos películas que hablan fundamentalmente de lo mismo, que son El secreto de sus ojos y eh, La naranja mecánica. ¿Por qué digo que hablan de lo mismo? Y insisto que estoy haciendo un resumen muy grande, porque las dos eh, hablan de una cuestión que es la cuestión de qué hacer con el perverso. Es decir, qué se hace con el perverso. Se lo trata con una serie de leyes neuróticas que el perverso niega, o se lo trata perversamente con lo que se pide siempre en los medios de comunicación cuando pasa un hecho a otros, ¿no? Castración química, pena de muerte, que vayan presos siempre, reformamos el Código Civil, esto no puede pasar. ¿Qué se hace? ¿No? Yo no tengo la respuesta, no doy la respuesta a esa pregunta, pero esa es la pregunta que atraviesa las dos películas de una manera llamativamente similar. Por más que son dos situaciones distintas, son dos entramados completamente distintos, en dos lógicas sociales muy diversas. Pero eso es lo que de alguna manera trabajamos en esa clase. Tratar de entender al perverso no como un hecho aislado que hay que aniquilar, sino como un eslabón de una maquinaria perversa a través de instituciones perversas que funcionan de manera perversa, y lo perverso entendido como el placer en el sufrimiento o en la explotación del otro. Eso sería fundamentalmente el meollo de la cuestión. Y trabajamos en poder articular eso, ¿sí? No en quedarse con, bueno, el perverso es mal tipo, porque esa es la visión simplista, digamos, de alguna manera. Hasta acá les hice un hiper resumen de lo que se trata el curso, es decir, de qué es lo que vemos ahí, qué es lo que trabajamos, cómo lo trabajamos. De esto se trata. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta con respecto al contenido. Sé que no se va a entender porque no tengo la posibilidad de argumentar todo lo que estoy diciendo, pero me vendría muy bien si me dicen si tienen alguna duda, alguna consulta, si querrían que amplíe sobre alguna cuestión puntual que no les gustó, o si es que no, pongan que no y salvamos este bache virtual. Eleonora dice todo claro para mí. Recuerden que tienen la posibilidad de hablar, ¿sí? Eleonora antes me quiso hablar. Disculpa, Eleonora, no sé si es que no me apareció tu mano. Para hablar tienen que apretar, levantar la mano. Ustedes van a ver una mano como a la derecha y haciendo clic en la mano eh, pueden solicitarme a mí que yo les habilite el audio o el video. Entonces me dicen, quiero que pongas el audio, y ponemos el audio. O quiero que pongas el audio del video, pongo el audio del video. Los demás van a ver lo que digan o lo que consulten. Y no hay ningún problema. Ahí llegaron un par de preguntas, yo ahora voy a responder. ¿Sí? Eh, así que bueno, dicho esto de que pueden levantar la mano, si alguien quiere lo hace. Esto lo digo porque muchas veces genera como vergüenza tener que escribir y que lo lean todos, y por ahí es mejor eh, poder decir lo que uno quiere decir, que a veces hace que sea más fluida.
el diálogo. Así que bueno, acá Julieta dice, ¿el diccionario que mencionaste es este? ¿Diccionario de psicoanálisis de Jean Laplanche y Bertrand Portalis? Sí, es ese. Lo van a conseguir fácilmente, no lo subí yo, pero lo van a conseguir fácilmente en PDF. Si alguien no lo consigue porque no llega a conseguirlo, nos avisa y se lo hacemos llegar una copia en PDF. El contenido me parece muy interesante, dice María Mercedes, y me atrae. ¿Qué pasa si no se puede concluir a alguna clase? ¿Se puede recuperar? Sí, esta es una cuestión muy importante. Gracias, Mercedes, por preguntarlo. Las clases van a estar grabadas y colgadas en la herramienta. O sea que si ustedes se anotan y no pueden concurrir a una clase, van a poder ingresar a Wormhole y visualizar la clase en diferido. Es decir, si el jueves no se pudieron conectar a la noche, el viernes se conectan, la ven y ya están al día para la clase del día siguiente. Eso va a estar para que puedan ver cualquier clase, ¿sí? Y permite, bueno, que si alguien no puede en algún momento conectarse, pueda hacerlo, ¿sí? Eleonora dice, aconsejar ver las películas antes de la clase si fuera posible, algunas las vi, otras no. En general, ustedes van a saber cuáles son las películas, muchas de ellas están en Netflix, quien tenga Netflix las puede ver fácilmente, pero en todas las clases yo les voy a dar recortes sobre la película, sobre lo que es importante de la película. Al igual que nosotros vimos recién un recorte sobre la película de Freud y vimos en la película de Freud como lo que yo quería puntualizar para hacerle cierta transmisión, que es esto que surge en la historia, que es la posibilidad de ver consistentemente que una persona sostiene dos líneas de pensamiento contemporáneamente y cómo eso afectó el desarrollo del estado del arte, es decir, cómo afectó a Freud puntualmente con respecto a su obra. Eh, en todas las películas, en todas las cuestiones que nosotros veamos, ejemplos audiovisuales, yo le voy a dar un recorte, que es un recorte puntual con respecto a lo importante de ese material. Lo digo sobre todo porque, por ejemplo, en Infomaniac, que es una película que pueden ver en Netflix, dura 4 horas la película. Y me parece que es un despropósito si yo no les señalo lo que quiero decir de eso, ¿no? Porque mandarlos a ver 4 horas de película, sobre todo en Infomaniac, que es una película en Netflix, van a ver el recorte censurado, digamos, pero es una película poco agradable al estómago, digamos. Pasan cosas muy comprometidas en lo real. Digamos. Es una chica ninfomaníaca que se somete a cuestiones en las cuales su salud está altamente en riesgo. Por lo cual, de todas las películas que veamos, ustedes están más que invitados a verlas. A mí me encantaría, pero no hace falta que las vean porque yo les voy a dar recortes de cada película puntual, lo que es importante con respecto al que vamos a desarrollar. Así que, Eleonora, no sé si respondí tu pregunta, pero cualquier cosa me repreguntas. Guillermo dice muy interesante. María Mercedes dice excelente, muchas gracias, supongo que por la respuesta. Bueno, Alejandro Lamián dice, yo aún no me anoté al curso presencial. ¿Me comentás qué días y horarios es la cursada? Me pareció muy interesante la relación de ambas temáticas y me gustaría cursarlo. El curso presencial se dicta los lunes en BAMA. En la web de BAMA vas a encontrar toda la información, todos los horarios, cómo anotarte, cómo pagar, no vas a tener ningún problema. Yo ahora te voy a pasar un link, de todas maneras. Eh, ya promediando ya el cierre del curso, ahora vamos a entablar como el final o las últimas cuestiones que tienen que ver con hacer como cierta
ahí te mando el link. Como cierta condensación de las cuestiones que tienen que ver con la herramienta y de las cuestiones que tienen que ver con el contenido del curso, ¿sí? Así que bueno, yo tenía como unos apuntes acá, pero no olvidarme nada. Vamos a ver, siguiente diapositiva. ¿Les quedaron preguntas, dudas con respecto a lo que sea? Escríbanlas y si no, seguimos adelante, ¿sí? Aún si estamos en otra cosa, escriban las preguntas, no pasa nada, ¿sí? Yo, si no respondo en el momento, después me tomo un momento para cerrar lo que estaba diciendo y responder. No sientan vergüenza de escribir ni nada por el estilo. Bueno, acá vamos a la cuestión que tiene que ver con lo que es el curso puntualmente, ¿sí? El curso se va a dictar en agosto, ¿sí? El costo del curso virtual, ¿sí? Es de 590 pesos. Las vacantes son limitadas, así que nada, en todo caso, si se quedan afuera, lo pueden cursar la próxima vez que se anoten. Es decir, la próxima vez que se abra el curso y se para anotar, es decir, y la duración son 2 semanas. En las 2 semanas hacemos 4 clases de 2 horas, con la clase de hoy, en la cual van a notar una dinámica muy parecida a la de ahora. Es decir, van a ver unas slides, van a ver fragmentos, me van a ver a mí hablando sobre eso. Básicamente se trata de eso. Entonces eh, los días serían el jueves 17 de agosto por la noche y el sábado 19 por la mañana. Ustedes van a tener 2 semanas para acceder a la información que está colgada en el sitio y para poder ver las clases, ¿sí? Las clases, si bien se pueden ver online, se pueden ver durante ese lapso de tiempo de 2 semanas, ¿sí? Que les va a permitir a ustedes poder, si les quedó alguna duda, volver a la clase que no les cerró mucho, o por ahí revisitar lo que vieron el día anterior para después preguntar algo en la clase siguiente. Por ahí en la primera clase algo les quedó medio rimbombando, vuelven, lo ven, después preguntan en la segunda clase, nos dicen si no se entendió o hay cosas no les cerró mucho. Recuerden eso, en responder. Y bueno, en la modalidad esta de los cursos virtuales se van a incorporar otros cursos como Historia del Cine, Jean-Luc Godard, Análisis Cinematográfico, Lynch, Percepción Cinematográfica, ¿sí? Eso, cualquier duda pueden escribir al programa en cualquier momento y preguntar lo que quieran sobre el curso que les interese, ¿sí? Les agradezco mucho por haberse tomado el tiempo de tomar la clase de manera presencial. Eh, Espero tener la posibilidad de poder verlos en algún momento virtualmente o de manera presencial. Así que les mando un beso grande, que estén bien. Si les gustó el curso, háganlo. Y si les gustó mucho, también recomiéndenlo a otras personas. Y nos estamos viendo.